La historia empieza con un chico llamado Shigeru Yoshioka, que desde siempre supo que su cara, pues, no era muy agraciada. Shigeru nació con una cara feucha, pero aprendió a quererse tal y como era, aunque la gente siempre lo criticara. Estaba súper contento con su trabajo de vendedor, donde se mantenía firme en sus principios aunque su jefe le metiera mucha caña. Aunque sabía que su aspecto le complicaba las cosas para socializar, había conseguido tener una vida tranquila gracias a sus valores y a su forma de trabajar, pero todo su mundo se vino abajo de repente cuando una chica random en el tren lo acusó de la nada de haberla acosado. La acusación lo dejó tan en shock que se tropezó y su bolsa de la compra se cayó al suelo, esparciendo un montón de juegos raros que acababa de comprar para su colección personal. Los demás pasajeros lo juzgaron al instante por su pinta y por el contenido bochornoso de su bolsa, y enseguida pensaron que era culpable. Shigeru se dio cuenta de que este mundo no es justo para la gente con su aspecto, así que decidió no luchar una batalla que sabía que no iba a ganar. Se declaró culpable para no pasar más vergüenza, y al final el juez le puso una multa de 300.000 yenes por alterar el orden público. Él esperaba que pagando la multa se acabaría la pesadilla, pero su empresa aprovechó la situación para despedirlo, lo que lo dejó completamente destrozado. Años después, la chica que lo acusó fue arrestada por ir eligiendo a sus víctimas por su apariencia, pero como era menor de edad, solo le pusieron libertad condicional. Aunque Shigeru se llevó un chasco tremendo por una sentencia tan leve, no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Antes, él estaba bien con su aspecto, pero la falsa acusación le dejó un trauma tan grande que ya no pudo volver a tener una vida normal. Su autoestima se fue por los suelos, tanto que estuvo 6 años sin trabajar, viviendo de la ayuda de sus padres después de gastar todos sus ahorros. Pasaba casi todo el tiempo encerrado en su cuarto, sin hacer otra cosa que mirar foros en internet, hasta que un día, se topó en un foro con una conversación sobre gente que estaba desapareciendo misteriosamente en la ciudad. El que lo escribió daba un montón de teorías sobre ese fenómeno, y Shigeru vio otro post de otro miembro del foro que avisaba a la gente de que tuvieran cuidado al usar los puntos extra, o se arriesgaban a no poder volver a su mundo. Al principio pensó que el post era una broma, pero como no tenía nada mejor que hacer, decidió seguir las instrucciones sobre cómo irse a otro mundo. No esperaba que pasara nada, la verdad, pero la idea de escapar de su vida real le parecía súper atractiva. De repente, en la pantalla de su ordenador, apareció una notificación preguntándole si estaba listo para continuar, con una advertencia de que tendría que sacrificar la mitad de su vida para poder volver. Shigeru pensó que a lo mejor su ordenador tenía un virus, pero su curiosidad era más fuerte que su precaución. Así que, le dio al botón de siguiente. Esto abrió un formulario para crear un personaje donde podía elegir su apariencia, mientras que otras cosas como la edad ya estaban fijadas. Se dio cuenta de que podía cambiar su aspecto y eligió -255, así que se hizo a sí mismo súper feo, pensando que eso no era muy importante. Enseguida se dio cuenta de que si bajaba los atributos del personaje, como los ingresos o el encanto, le darían puntos extra, así que bajó a propósito casi todas sus estadísticas, planeando usar esos puntos para algo importante más adelante. Cuando ya había acumulado billones de puntos extra, no se dio cuenta de que había un contador en la parte de abajo de la pantalla, y el formulario desapareció antes de tiempo, mandándolo a otro mundo sin que le diera tiempo a meter esos puntos en sus habilidades de combate o magia. A la mañana siguiente, Shigeru se despertó, y se miró al espejo, flipando al ver que tenía el cuerpo de un chaval gordito de 16 años, en lugar de un cuerpo de señor. Enseguida lo recibieron otros adolescentes, y como las chicas no llevaban ropa adecuada, un chico llamado Seiji le ofreció su camisa a una chica rubia llamada Rizu, que la aceptó encantada. Cuando Shigeru intentó ofrecerle su camisa a otra chica llamada Seika, ella lo rechazó, haciéndole ver que su suerte con las chicas no iba a mejorar, en este mundo tampoco. Todos se pusieron a hablar de cómo habían llegado hasta aquí mientras navegaban por internet y encontraron aquel post misterioso. Shigeru observaba a Seiji, que estaba de cháchara con las chicas, y como a él no le interesaba hacer amigos, se fue directo a un cajón a buscar algo útil. Encontró una moneda, pero desapareció de repente cuando intentó cogerla, recordándole que había puesto su nivel de ingresos en un 0,001%, que redondeando era básicamente cero. Todos empezaron a recoger cualquier cosa útil que encontraban, y se lo repartieron todo a partes iguales. Shigeru pensó que la ropa no le iba a caber en su cuerpo tan grande, pero extrañamente,
le quedaba perfecta, lo que les hizo darse cuenta de que esa era una de las magias de este mundo. Lo malo es que solo tenían 7 monedas, lo que les hizo sospechar que a lo mejor alguien se había guardado una para sí mismo. Seiji le preguntó directamente a Shigeru sobre eso, lo que le decepcionó porque automáticamente lo estaban acusando de ladrón. Él sabía que tampoco podía tener dinero, así que sería inútil si se la daban a él. Por eso, decidió dejar que la moneda se la repartieran los demás. Seiji pensó que no podían simplemente excluirlo, pero Seika sintió que tenía mucho sentido porque todos habían encontrado monedas menos él, así que tenían que aceptar esa conclusión lógica. Estaba seguro de que aunque hubiera encontrado una moneda, Seika habría pasado de él por su aspecto, mientras que Seika pensaba que a Shigeru le molestaban las chicas y por eso no se concentró en buscar monedas. Shigeru ofreció quedarse él con el hacha en lugar de la moneda, pero Seiji le recordó que si se pasaba de chulo podría volver a fracasar. Esto pilló a Shigeru por sorpresa, así que Seiji se apresuró a corregir lo que había dicho, explicando que en realidad estaba hablando de sí mismo y de lo tímido que era, porque su egoísmo le había causado problemas a la gente en su vida anterior. Confesó que estaba intentando cambiar en esta nueva vida, así que no podía dejar que Shigeru se encargara de todo solo. Estaba convencido de que los dos eran igual de tímidos, así que tenían que ayudarse mutuamente para triunfar, pero a Shigeru le costaba creer que Seiji fuera tímido de verdad. Todos jugaron a piedra, papel o tijera para decidir cómo repartir las armas. Y como no había forma de que ganara, Shigeru terminó con una porra. Seiji le ofreció un cálido apretón de manos en señal de amistad, y mientras las chicas lo aceptaron encantadas, Shigeru se negó a cometer el mismo error que en su vida pasada. Así que decidió ir por su cuenta, o sea, en solitario, en este nuevo mundo. Seika se burló de su decisión, y él recordó por qué había sacrificado su apariencia, por conseguir unos parámetros de estado de nivel Dios. Seiji encontró un mapa y planeó ir a la ciudad de Iria con las chicas. Como era el lugar más cercano en el mapa, invitó a Shigeru a unirse, y aunque Shigeru aceptó la invitación, en secreto planeaba dejarlos tirados a mitad de camino e irse por su lado. Cuando abrieron la puerta con entusiasmo, se llevaron una sorpresa al ver a un pequeño goblin esperando fuera, pero Seiji se lanzó al ataque y acabó con el goblin de un hachazo, lo que impresionó a Shigeru por sus reflejos súper rápidos. Pero entonces se dieron cuenta de que venían más goblins hacia ellos, lo que los asustó a todos. Seiji demostró tener una madera de líder increíble cuando rápidamente ideó un plan de batalla, diciéndole a Rizu que cubriera el lado derecho mientras él se encargaba del izquierdo, ya que ambos tenían armas útiles para el cuerpo a cuerpo. Le dijo a Shigeru que protegiera a Seika mientras ella preparaba su arco. Shigeru no podía creer que Seiji, que antes había dicho que era un tímido, ahora los estuviera liderando con tanta confianza. Consiguieron derrotar a varios goblins, mientras Seika seguía peleándose para ponerle la cuerda a su arco, lo que hizo que Shigeru se preguntara por qué narices había elegido el arco con tanto entusiasmo. Seika le dijo que se uniera a la lucha, pero justo cuando iba a unirse a la batalla, un goblin se coló por detrás y le golpeó en la espalda. Seiji se dio cuenta de que uno se había escapado de su defensa, y le dijo a Shigeru que se encargara de ese goblin. Shigeru, lleno de confianza, se preparó para luchar, pero ni siquiera un golpe directo en la cabeza del goblin con su porra tuvo efecto alguno. Seika se quedó de piedra al ver lo débil que era Shigeru, y el goblin contraatacó, golpeándole en la pierna. No podía creer que esto estuviera pasando, cuando se suponía que debía tener habilidades de combate súper fuertes, según la creación de su personaje. Estaba confundido sobre por qué era tan débil, y entonces recordó que se le acabó el tiempo al crear el personaje, así que no llegó a meter sus puntos extra en ninguna habilidad, lo que significaba que no tenía ninguna habilidad especial. Decidió agarrar su porra con fuerza y descargar toda su frustración sobre el goblin, lo que finalmente acabó con él. Y su nivel subió de golpe al nivel 31. Flipó al ver lo rápido que había subido de nivel, pero entonces se dio cuenta de que tenía un multiplicador de experiencia, EXP, de 10.000x, lo que le recordó sus bonificaciones especiales. Seiji y los demás también subieron de nivel con la batalla, y decidieron mejorar sus estadísticas de vitalidad y fuerza, pero Shishiru no veía ninguna de esas opciones en su pantalla. Por probar, añadió 1 billón de puntos a cada una de sus habilidades, solo para ver qué pasaba. Pero de repente empezó a brillar con una energía divina, y subió de nivel de una forma tan bestia que el sistema lo llamó Dios absoluto, lo que lo dejó flipando en colores. Se dio cuenta de que un goblin seguía pegándole, pero como ahora tenía muchísima vida, HP y tolerancia al dolor,
Los golpes se sentían como si fueran palmaditas suaves. Shigeru decidió probar su nueva fuerza, y le dio un golpecito en la cabeza al goblin, y el goblin salió disparado como un misil. Shigeru observó que mientras Seiji y Rizu se lo pasaban en grande acabando con los goblins y compitiendo entre ellos, Seika seguía peleándose con su arco, lo que le dio bastante pena. Seika empezó a llorar, así que Shigeru decidió ayudarla sin mostrar sus verdaderas habilidades. Fingió que le dolía muchísimo, mientras se arrastraba hacia Seika, diciendo que sufría el síndrome de tensar el arco, como si el arco le hablara directamente y le pidiera que le pusiera la cuerda bien. Seika le dio el arco de inmediato. Total, en sus manos no servía para nada, y usando su habilidad de destreza al máximo, Shigeru le puso la cuerda al arco con total facilidad, dejando a Seika impresionada. Seika se preguntó si Shigeru habría estado en un club de tiro con arco en su vida anterior, y le ofreció la oportunidad de hacer el primer tiro, pero Shigeru dudó antes de coger la flecha, esforzándose al máximo para no tocar a Seika porque eso le quitaría un 10% de su vida. HP. Así que eligió la habilidad Ataque Definitivo para ayudar a su puntería. Cuando disparó la flecha salió volando tan alto que pensó que había fallado el tiro, pero, de repente un dragón de trueno gigante cayó del cielo, aniquilando a varios goblins en un instante, dejando a todo el mundo con la boca abierta. Seika no entendía qué acababa de pasar, y Shigeru se inventó la excusa de que sí, que había estado en un club de tiro con arco, algo que Seika se creyó al instante. Seika se ofreció a encargarse de los goblins que quedaban, así que Shigeru le devolvió el arco y las flechas justo cuando más goblins se acercaban a ellos. Seiji le pidió a Seika que los cubriera, pero ella disparó las flechas a lo loco, y pasaron muy por encima de las cabezas de los goblins, así que Seiji se dio cuenta de que tendrían que arreglárselas solos. Seika se sintió fatal por no poder ayudar de verdad, y como se quedó sin flechas enseguida, Shigeru decidió hacerle unas nuevas. Usó su habilidad de artesanía para hacer flechas al momento, y le dijo a Seika que acababan de caer cerca de allí. Pero Seika cometió el mismo error, y disparó las flechas sin cuidado, fallando todos los tiros. De nuevo. Shigeru pensó que era una pérdida de tiempo total, pero por suerte, Seiji y Rizu consiguieron acabar con todos los goblins que quedaban, lo que fue un alivio para todos porque por fin podían seguir su camino. Shigeru decidió seguirlos por ahora hasta llegar a su destino. Varias horas después, el grupo por fin llegó a la ciudad siguiendo las indicaciones del mapa. Enseguida vieron un restaurante, lo que los puso muy contentos, porque había comida rápida que conocían en este mundo. Pero mientras todos entraban emocionados, Shigeru decidió pirarse, pensando que tenía que seguir viviendo por su cuenta. Shigeru acabó llegando a una fuente donde le entró hambre, y vio un gato, pensando que los dos estaban igual de solos en este mundo. Intentó acariciar al gato, pero se contuvo, recordando que si la gata era hembra, perdería el 10% de su vida, HP, cada segundo por culpa de su bajo nivel de encanto. De repente Seika apareció en la fuente, lo que sorprendió tanto a Shigeru que se cayó al agua. A Seika le dio mucha vergüenza y le ofreció una hamburguesa, diciendo que era para darle las gracias por haberle puesto la cuerda al arco antes, lo que sorprendió a Shigeru al ver que Seika era tan atenta y observadora. Su estómago rugió con fuerza, y Seika se dio cuenta de que Shigeru era pobre y no podía comprar comida. No le gustó que lo llamara pobre, pero aún así no pudo rechazar esa hamburguesa que tenía una pinta increíble. Pero, sin querer, tocó el dedo de Seika al coger la hamburguesa, lo que le dio un calambrazo y le bajó la vida, mientras la hamburguesa salía disparada contra la pared. Shigeru se dio cuenta de que había recibido 50,8 billones de daño por ese breve toque, pero mientras todavía estaba en shock por haber perdido tantísima vida, vio que Seika estaba llorando, pensando que había rechazado su regalo. Decidió usar su habilidad de comunicación corporativa de su mundo anterior, y le dijo a Seika que era tan guapa que le temblaban las manos, pero que aún así se comería la hamburguesa encantado. Pero Seika, en lugar de eso, le dio su otra hamburguesa, pidiéndole perdón por haberlo puesto nervioso. Shigeru se dio cuenta de que era el almuerzo de Seika, pero ella le aseguró que no pasaba nada porque era rica. Además, Shigeru la había ayudado antes a ponerle la cuerda al arco y le había dado flechas a escondidas, lo que sorprendió a Shigeru al ver que Seika se había dado cuenta de su ayuda. Shigeru se comió la hamburguesa súper contento, y pensó que estaba en deuda con Seika, así que hasta que pudiera devolverle el favor como es debido, se quedaría en el grupo por ahora y dejaría para más tarde su plan de ir en solo. Al día siguiente, Seika y Shigeru se lanzaron a la tienda de armas para pillar unas flechas.
Cuando Seika pidió un montón de flechas, contándole al de la tienda que no andaba con mucha plata, el señor le dijo que no, porque casi no le quedaban. Shigeru se dio cuenta de que la bolsa de Seika ya estaba a reventar de flechas, y aunque él podría fabricar un montón con sus habilidades, no podía dárselas así como así, sin que la gente empezara a sospechar. Seika vio que Shigeru no compraba nada y le entró la curiosidad. Pensó que era porque Shigeru no tenía ni un peso, algo que a Shigeru le pareció que fue decirlo muy a la cara. De repente, apareció Seiji y les dijo que había encontrado un sitio genial para que descansaran, lo que puso súper contentas a Seika y a Rizu. Pero Shigeru dijo que él mejor se iba a dormir al parque. Seika se ofreció a pagarle la posada, pero Shigeru le dijo que de ninguna manera, que no quería ser una molestia. A Seika le dio el bajón, pensando que Shigeru seguro la odiaba un montón. Shigeru se apuró a explicarle que no era para nada eso. Así que Seika lo agarró del brazo y se lo llevó de una a la posada. Shigeru se dio cuenta de que no le cayó ninguna penalización porque Seika lo tocó por encima de la ropa, sin tocarle la piel directamente. Shigeru pensó que Seika le rompía todos los esquemas y que era demasiado peligrosa como para hacerse el malo con ella, así que deseó que hubiera un líder que los guiara a todos. En la posada, Seiji estaba contando las monedas, planeando cómo iban a usar el dinero, mientras Shigeru estaba tirado en la cama, todo preocupado porque no podía seguir viviendo de gorra gracias a Seika. Pensaba que tenía que encontrar una forma de conseguir dinero, o si no, le tocaría comer sobras, y en cuanto se quedara sin nada, su destino sería el mismo que el de toda la gente que había desaparecido. Shigeru se quedó dormido pensando en qué iba a hacer. A la mañana siguiente, de alguna manera, Shigeru apareció con un montón de comida diferente para el grupo, dejando a todos con la boca abierta. Dijo que no podía comérselo todo él solo, y Seika flipó al ver un pastel de chocolate que se veía delicioso. Seiji quería saber de dónde había sacado todo eso, así que Shigeru se inventó que una persona muy buena se lo había regalado. Seika le dijo a Shigeru que si necesitaba algo se lo pidiera sin pena, que a ella le sobraba el dinero. Todos le dieron las gracias. Y Shigeru pensaba en cómo había conseguido todo eso, pero no con dinero, porque no podía tocar las monedas. Sabía que al de la tienda de armas le faltaban flechas, así que usó sus poderes para fabricar muchísimas, y en vez de monedas, las cambió por comida. Se dio cuenta de que, aunque técnicamente salió perdiendo en el cambio, estaba feliz de poder devolverle un favor a Seika. Después de desayunar, Seiji dijo que no tenían un sueldo fijo, y que, para colmo, los monstruos no soltaban dinero, así que tenían que buscar trabajo ya. Pero Seika pensaba que primero deberían darse una vuelta por la ciudad. A Shigeru le molaba cómo Seiji tomaba el control, y Seiji mencionó que había una mazmorra cerca de la ciudad que creía que deberían explorar. Esto emocionó un montón a Seika, mientras que Rizu se preguntaba si sería peligroso. De repente, un tipo los interrumpió, preguntando si iban a la mazmorra de Arga, y de paso les advirtió que necesitarían un guía experto. Se presentó como un aventurero reencarnado, igual que ellos, lo que hizo que a Shigeru le oliera a chamusquina. El tipo comentó que nunca había visto a alguien tan feo como Shigeru por allí, pero a Shigeru le dio igual, porque estaba a gusto con su aspecto. El tipo les preguntó si eran nuevos, y Seiji dijo que sí sin ponerse nervioso, lo que impresionó a Shigeru. Pero cuando el guía les enseñó unas cosas, les explicó que las habían encontrado en la casa de madera del principio, y que con eso podían conseguir un descuento en la posada. Como ellos no las encontraron, se ofreció a compartir las suyas para que pudieran pedir que les devolvieran algo de dinero en la recepción. Seika las agarró al toque. Mientras Seiji preguntaba quién era el guía, el tipo se presentó como Kiyoshiro y reveló que se ganaba la vida guiando a novatos como ellos. Kiyoshiro les explicó que si lo contrataban tendrían un montón de ventajas, pero a Shigeru le pareció súper sospechoso porque solo buscaba aventureros nuevos. Sin embargo, como iba a estar con el grupo, Shigeru estaba seguro de que podría mantener a todos a salvo si pasaba algo malo. Shigeru creía que debía dejar que Seiji fuera el líder, así que Seiji pensó que, aunque andaban cortos de plata, contratar a Kiyoshiro sería una buena inversión. Como podían aprovechar su conocimiento y experiencia, hicieron un trato y se fueron para la mazmorra. Pero por el camino, se toparon otra vez con goblins. Seika agarró su arco súper rápido y empezó a dispararles. Pero como siempre, no le dio a ninguno porque sus flechas pasaron por encima de los goblins, dejando a todos decepcionados. Kiyoshiro le recomendó que ahorrara flechas, pero Seika le aseguró que tenía un montón en su bolsa.
Sin embargo, Kyoshiro pensó que Seika debería tener más cuidado, como si cada flecha costara 1.000.000 de yenes. Seika pensó que con un precio tan caro, hasta un supermillonario se lo pensaría 2 veces antes de disparar. Con esa nueva idea, acertó al blanco de una, dejando a todos impresionados, pero ella dijo que eso no era nada para una arquera experta como ella. Los demás también decidieron unirse a la pelea, mientras Shigeru pensaba que a lo mejor se había equivocado con Kyoshiro, porque al final sí que estaba guiando bien al grupo. Después de la pelea, a Seika se le cayeron unas monedas por una alcantarilla y se puso a llorar, pero siguieron su camino. Por la tarde Kyoshiro entrenó a Rizu y a Seiji, que se enfrentaron en un duelo, mientras Seika le disparaba a un blanco en un árbol, pero seguía apurándose mucho y fallaba todos los tiros. Kyoshiro se dio cuenta de que Shigeru no estaba entrenando, así que fue a preguntarle. Shigeru le puso de excusa que sus habilidades no se podían entrenar allí. Kyoshiro pensó que una maza le haría difícil ganar experiencia, pero Shigeru estaba seguro de que no había problema porque ya había alcanzado el nivel 61. Kyoshiro añadió que se rumoreaba que las mazas tenían habilidades geniales en el juego. Shigeru estaba de acuerdo. Porque esa mañana, cuando salió a hacer flechas, se encontró con un orco gigante, y decidió probar su habilidad más tocha con la maza. Sin embargo, el sistema le avisó de que si la activaba, el impacto destruiría todo en 200 kilómetros a la redonda. Se dio cuenta de lo grave que era el asunto, y decidió no usar un poder tan mortal. Kyoshiro le pidió que fuera más activo en las peleas. Si no, se vería obligado a retirarse antes de tiempo, como le pasó a él. Le reveló que una vez estuvo en un grupo de mercenarios, y que el líder era su amigo. Pero se topó con problemas de desequilibrio de poder. Decidió retirarse. Añadió que su amigo incluso llegó al trono, y presumió diciendo que aunque su nivel era 80, sus estadísticas promedio eran de 160. Shigeru pensó que eso era muy bajo, mientras que Kyoshiro creyó que Shigeru se había asustado al oírlo. Finalmente llegaron a la entrada de la mazmorra, donde Kyoshiro les dijo que el lugar tenía un rollo como de sitio arqueológico y se veía súper interesante. Cuando entraron, Shigeru se dio cuenta de que Seika estaba bastante asustada. Le encantó ver las estalactitas, pero Kyoshiro le dijo que tuviera cuidado porque se le podían caer encima, lo que la molestó un poco. Shigeru se preguntaba cuántos años tendría Seika en realidad, y por suerte Seiji le preguntó lo mismo de una forma muy educada. Para que Seika se sintiera cómoda, Seiji le dijo su propia edad, que era de unos 30 años. Seika lo sorprendió a todos diciendo que en realidad tenía 17 años, porque pensaban que era más pequeña. Así que Seiji le preguntó algunas cosas sobre su escuela, y Seika respondió a todos súper contenta, lo que hizo que Shigeru se diera cuenta de que Seika era una buena estudiante, y eso lo dejó más tranquilo. Kyoshiro los guió más adentro de la mazmorra, y por el camino, el grupo derrotó a unos megamurciélagos cuando llegaron a la parte más profunda de esa zona. Seika se emocionó un montón al ver una puerta gigante, pero se detuvo al darse cuenta de que nadie más la estaba abriendo. Kyoshiro le preguntó qué nivel era, y Seika respondió que nivel 3. Entonces le dijo que esa era la sala del jefe, y que si entraba, la matarían al instante. A Seika le dio miedo y se escondió detrás de Rizu. Seike pensó que ya era suficiente por hoy, mientras Shigeru se preguntaba cómo un jefe de nivel intermedio había llegado a los pisos de arriba de la mazmorra. Seiji le dio las gracias a Kyoshiro por ayudarlos hasta ese momento, pero Kyoshiro en vez de eso felicitó a Seiji por su liderazgo, diciendo que sería un gran líder. Antes de que se fueran, Kyoshiro les dijo que tenía un evento especial planeado para ellos. Los llevó a una sala de reuniones a la que no podían entrar ni monstruos ni magia, pero Shigeru pensó que su ataque especial también habría destrozado ese lugar si lo hubiera usado antes. Seika vio que había botanas en la mesa, y Kyoshiro les dijo que era una fiesta de bienvenida para los aventureros que habían llegado tan lejos. Sin embargo, a Shigeru algo no le cuadraba con las latas de bebida. Usó su habilidad de valoración y se dio cuenta al toque de que las bebidas tenían somníferos, pero estaba seguro de que a él no le harían efecto. Seiji rechazó la oferta, diciendo que tenían que volver antes de que anocheciera, lo que dejó a Shigeru más tranquilo. A Seika le dio pena oír eso, pero Kyoshiro le dijo que no pasaba nada, y que a lo mejor se había pasado un poco. Así que no iba a insistir. Seiji se conmovió y admitió que había dudado de Kyoshiro, pero que ahora estaba seguro de que era una buena persona. Kyoshiro dijo que no pasaba nada, que Seiji tenía que ser precavido porque era el líder,
así que les pidió que simplemente disfrutaran de la fiesta. Mientras comían las botanas, Seiji se sentía culpable por haber dudado de él, pero Shigeru se preguntaba si estarían bien porque su hechizo antiveneno estaba a punto de activarse, así que pensó que sería mejor entretenerlos hablando. Shigeru les preguntó qué hacían antes de llegar a este mundo, lo que sorprendió a todos. Enseguida se dio cuenta de que no debería haber preguntado algo tan personal. Como en el fondo todos habían escapado a este mundo, Seiji se ofreció a contar su historia si querían escucharla. Así que todos estuvieron de acuerdo, y él empezó. Seiji contó que cuando todavía estaba en el colegio, se fue de casa porque estaba harto de todo. Creó su propia empresa llamada Success Life, que Shigeru reconoció porque una vez había ido allí a vender productos. Seiji mencionó que cuando recién empezaban, un vendedor a domicilio intentó venderle una fotocopiadora carísima. Negociaron, y el vendedor le dijo que los haría sonreír y que no los decepcionaría. Recordó que el vendedor le aconsejó que se divirtiera, así que empezó a pasarlo bien, y su empresa empezó a crecer un montón. Pero al final quebró por un problema relacionado con la inteligencia artificial que estaban creando. Eso le hizo daño a todo el mundo, y él se vino abajo mentalmente, lo que lo puso triste, porque no pudo aprovechar la oportunidad que el vendedor le había dado con su consejo. Seiji dijo que por eso, al llegar a este mundo, juró que nunca traicionaría a nadie, lo que emocionó a todos. De repente, Seiji reveló que el vendedor se llamaba Señor Shigeru, y le preguntó a Shigeru su apellido. Shigeru mintió y dijo que su apellido era Sasaki. Y en ese momento, el somnífero hizo efecto. De repente, todos se quedaron fritos sobre la mesa justo cuando llegaron Kiyoshiro y sus secuaces. Kiyoshiro estaba feliz porque el trabajo de hoy era pan comido, ya que sus objetivos eran unos niños fáciles de engañar. Pero en realidad, Shigeru seguía totalmente despierto. Kiyoshiro les dijo a sus hombres que los ataran. Y cuando le pusieron las esposas a Shigeru, se acordó de su vida pasada, cuando lo castigaron por un crimen que no cometió. Pensó que ya podría usar todo su poder ahora que todos estaban dormidos, pero de repente se dieron cuenta de que Seiji se estaba levantando, aunque todavía estaba bajo los efectos de la droga. Seiji les dijo que no les hicieran daño a sus amigos. Esto dejó a Kiyoshiro de piedra, porque Seiji ni siquiera podía mantenerse en pie. Atraparon a Seiji, y a Shigeru le preocupaba que si intentaba atacar, Seiji también pudiera salir herido. Pero Seiji logró soltarse, lo que le dio una oportunidad para atacar. Kiyoshiro les dijo a sus hombres que no lastimaran a los prisioneros, porque eso haría que valieran menos. Así que Seiji se dio cuenta de que estaban secuestrando a la gente que llegaba a este mundo. Estaba seguro de que eran lo peor de lo peor por hacerle daño a gente desesperada que solo buscaba otra oportunidad, pero Kiyoshiro le recordó que este es el mundo donde acaban los perdedores. Seiji les advirtió que, aún así, si intentaban tocar a sus amigos no se lo perdonaría, lo que hizo que Kiyoshiro se riera de su confianza sin fundamento. Les ordenó a sus hombres que los ataran, pero de repente Shigeru saltó hacia ellos, usando su peso para derribarlos. Sin embargo, no lo logró, y Seiji pensó que fue una locura total. Shigeru le pidió a Seiji que se lo dejara a él, pero Seiji se negó a rendirse, diciendo que podía vencerlos a todos de un solo golpe. Kiyoshiro ordenó a sus hombres que atacaran, pero Shigeru se metió y manipuló sus ataques, usando su habilidad, salto de cerdo, para aplastarlos con su peso. Porque eran más, y empezaron a jugar sucio. Seiji se enfadó y decidió mostrarles su movimiento final, que consiguió después de cambiar todos sus puntos de bonificación por un juramento de no traicionar nunca a sus amigos. Seiji dijo que su habilidad final se activaba con su enfado, y otra vez les pidió que se rindieran, pero a ellos no les dio miedo. A Shigeru esto le pareció bastante interesante, y cuando Kiyoshiro atacó a Seiji, Shigeru se puso delante y paró el ataque con sus esposas. Seiji le pidió que se apartara, pero Shigeru le dijo que quería que la gente buena pudiera tener una segunda oportunidad en este mundo, así que lo protegería mientras Seiji preparaba su ataque final. En ese momento, Seiji empezó a transformarse, asustando a los matones, que empezaron a preguntarse quién era en realidad. En su nueva forma, Seiji se convirtió en un héroe invencible conocido como Aldian, dejando a Shigeru con la boca abierta. Después de convertirse en el héroe Aldian, Seiji les dice que se preparen para su rayo sagrado súper rápido, llamado Destino Brillante de la Aurora. Aldian corre hacia adelante y lanza un puñetazo con toda su fuerza,
pero lo más raro es que se detiene justo cuando su puño está a punto de darles en la cara. Se quedan súper confundidos sin entender por qué se detuvo, y entonces él les explica que no es su trabajo juzgarlos, sino que eso es trabajo de la ley. Aldian le dice a Kiyoshiro que él podría castigarlo ahí mismo, pero no quiere quitarle la oportunidad de convertirse en una buena persona. Aldian les dice que se arrepientan de sus pecados por la vía legal, para que sus corazones puedan nacer de nuevo. Kiyoshiro se queda flipando al oír esto, mientras Shigeru piensa que Seiji es demasiado bueno para este mundo. Kiyoshiro dice que se rinde y suelta su arma. Justo cuando Aldian se va, les recuerda que no les perdonará si vuelven a elegir el camino del mal. Pero Shigeru siente que Seiji no debería dejarlos así como así. Y tenía razón. Resulta que Kiyoshiro solo estaba fingiendo que se había arrepentido. Coge su espada rápidamente e intenta atacar a Aldian, pero antes de que le dé, Shigeru lo hace caer atacándole la pierna, fingiendo que fue un accidente. Los bandidos se enfadan y empiezan a darle patadas a Shigeru, así que él finge que los amigos de Aldian ya han llegado a distraerlos. Mientras están mirando para otro lado, se saca un moco de la nariz y lo lanza contra la pared. Cuando el polvo se asienta, se quedan flipando al ver que la pared, que se suponía que era indestructible, está hecha añicos. Shigeru dice enseguida que ha sido un ataque de Aldian. Todos miran a Aldian súper sorprendidos, mientras Shigeru espera en secreto que Aldian le siga el rollo. Pero la cara de confusión de Aldian deja claro que no tiene ni idea de lo que acaba de pasar. Shigeru sigue con el teatro, diciendo que vio un águila con alas blancas bajar por la ira del héroe y salvarlo. Dice que Aldian ha hecho un milagro. Los bandidos se arrodillan al instante delante de él pidiendo perdón. Shigeru piensa que por fin se han dado cuenta de la diferencia de poder que hay entre ellos. Kiyoshiro llora a moco tendido, diciendo que antes no pudo controlarse, pero promete que no volverá a liarla, mientras suplica perdón. Los demás también dicen que se han arrepentido. Shigeru no se lo cree ni de broma, pero les dice que se levanten y hagan una fila. Luego le pide a Aldian que les dé una paliza con su movimiento final, pero Aldian duda, pensando que no es buena idea. Así que Shigeru sugiere que simplemente los abofetee con sus manos de fuego, diciendo que esta gente no entiende el dolor de los demás y necesita una lección. Aldian se queda de piedra al oír esa sugerencia, pero Shigeru le dice que solo él puede usar el látigo del amor porque él es el héroe Aldian. Shigeru está seguro de que si los bandidos de verdad han cambiado, el ataque no les hará nada. Y si no, pues recibirán el castigo que se merecen. Pero para sorpresa de Shigeru, Aldian vuelve de repente a su forma normal porque ya no está enfadado. Se queda todo confundido. Entonces Seiji explica que el látigo del amor no puede basarse en la ira. Si fuera así, solo sería para la satisfacción del que golpea. Él cree que tiene que recordar la mano que los golpea y el dolor que sienten, porque eso es el amor. Después, Seiji tranquilamente les dice a los bandidos que se pongan firmes y empieza a abofetearlos en la cara, uno por uno. Shigeru sigue sin entender qué está pasando. Después de eso, Seiji mueve con cuidado a las chicas a la cama. Shigeru quiere ayudar pero sabe que no puede tocar a ninguna de las chicas. De repente Seiji se desmaya, y Kiyoshiro se da cuenta de que el somnífero por fin ha hecho efecto. Creen que han ganado. En ese momento, Shigeru se da cuenta de que su arrepentimiento era mentira. Los bandidos intentan convencerlo para que se una a ellos, prometiéndole chicas y dinero. Pero Shigeru se levanta y rompe sus esposas, dejándolos alucinados. Los asusta todavía más diciéndoles que Seiji en realidad es más fuerte que él. Aunque tiene una pinta horrible, en realidad tiene un corazón bueno y justo. Shigeru también pone a Seiji en la cama, mientras los bandidos siguen burlándose de él por su cara fea. Un tiempo después, Seiji y Shigeru entregan a los bandidos a las autoridades. Pero como son unos criminales súper peligrosos, hay una recompensa de 100.000 riras por sus cabezas, que equivale a 10 millones de yenes. Shigeru se queda de piedra al oír la cifra. Piensa que tienen que haber cometido crímenes muy graves para que sus cabezas valgan tanto. Seiji quiere repartir la recompensa entre todos, pero Seika piensa que como ellas solo durmieron no se merecen una parte. Seiji se echa la culpa por haber puesto a todos en peligro, diciendo que no debería haber confiado en Kiyoshiro. Siente que todo es culpa suya, pero Seika le recuerda que fue él quien derrotó al grupo de Kiyoshiro, y Shigeru le da la razón. Con curiosidad, Seika pregunta si Shigeru también estaba despierto. Seiji le explica que todo fue gracias a la valentía de Shigeru. Usó su propio cuerpo para proteger a Seiji. Seika se emociona un montón
y piensa que Shigeru fue el verdadero héroe de la batalla, y Seiji está de acuerdo. Seiji intenta darle el dinero de la recompensa a Shigeru, pero Shigeru sabe que no puede tener dinero por su maldición. Además, planea dejar el grupo en cuanto le devuelva a Seika lo que le debe, pagada. Así que, usando sus viejas habilidades de vendedor, les miente. Les dice a todos que es un manirroto, que no sabe administrar el dinero y que prefiere dejarlo en manos de alguien que sepa usarlo bien. Entonces Seiji coge el dinero y lo reparte a partes iguales entre todos los miembros del grupo. Seiji les dice a todos que usen su parte con cabeza, porque tienen que prepararse para el futuro. Cuando intenta darle su parte a Shigeru, Shigeru dice que no le gusta llevar dinero en efectivo. Seika se ofrece al instante a guardárselo, diciendo que se lo dará cuando lo necesite. Seiji duda un poco, porque piensa que Seika es una compradora compulsiva. Pero Seika lo considera una falta de respeto, así que Seiji se disculpa al momento. Shigeru piensa que a lo mejor es buena idea que Seika le guarde el dinero. Un tiempo después los dos van a un restaurante a comprar hamburguesas. Seika le dice a Shigeru que espere mientras ella pide la comida. Mientras Seika no está, Shigeru piensa que con las 25.000 riras que ha conseguido, puede pagarle la deuda a Seika y vivir por su cuenta usando sus habilidades. Así que ya no necesitará estar en el grupo. Está convencido de que esta podría ser su última comida juntos. Cuando Seika vuelve, le da una hamburguesa gigante a Shigeru y le dice que le demuestre lo agradecido que está. Shigeru le da las gracias, pero Seika dice que no es suficiente, así que añade que está súper agradecido, lo que hace sonreír a Seika. Mientras Shigeru mira a Seika, se da cuenta de que la chica está disfrutando un montón del tiempo que pasan juntos. Shigeru se acuerda de lo fría que era Seika la primera vez que se vieron, pero ahora ha cambiado por completo. Seika le dice que se olvide de la dieta y que coma, pero a Shigeru le entra la curiosidad de si a Seika de verdad le gustan las hamburguesas. Seika confiesa que se acaba de enamorar de las hamburguesas hace 2 días, lo que hace pensar a Shigeru que Seika debe de haber estado muy sola si es la primera vez que prueba una hamburguesa. Luego Seika le pregunta por sus estadísticas, y él miente, diciendo que son normalitas. Seika le dice que es una pena que no le prestara atención a la personalización, y le explica que descubrió un truco. Bajar la estadística de apariencia te da puntos extra. Shigeru piensa que es imposible que Seika haya bajado sus puntos, pero Seika admite que los bajó hasta menos 16. Shigeru no entiende cómo Seika sigue siendo tan guapa con eso, y entonces Seika le cuenta que hay una sección de notas especiales debajo de las estadísticas, y que ella simplemente escribió "quiero ser guapa". Shigeru se queda flipando. Piensa que si lo hubiera sabido podría haber pedido una cara como la de un modelo guapísimo de un anuncio, aunque no sabe cómo se llama el chico. De repente, Seika ve un gato y dice que nunca ha visto uno de cerca antes, así que Shigeru la anima a que se acerque al gato. Seika se levanta y empieza a saltar de alegría, diciendo que ahora puede ponerse de pie, lo que deja a Shigeru de piedra, pero entonces se tropieza y Shigeru corre para atraparla. Aunque Seika consigue mantener el equilibrio por sí misma, se queda confundida por lo que acaba de pasar, y Shigeru miente rápidamente, diciendo que solo estaba estirando. Seika se va a acariciar al gato mientras Shigeru pide permiso para ir al baño. En el baño, Shigeru llora a mares. Se acuerda de que cuando Seika dijo que quería ser guapa, no se tocó la cara, sino las manos. Eso significa que Seika debió de tener una enfermedad que le afectaba a los brazos y las piernas. A Shigeru le da una pena enorme pensar que una chica adolescente haya tenido que pasar por algo así, y se pregunta si hay un dios en su mundo, porque todo esto le parece súper cruel. De repente, Shigeru se acuerda de que tiene el título de Dios absoluto. Justo en ese momento, Seika empieza a llamar a la puerta, preguntando si le duele la barriga y si necesita que le traiga una medicina. Shigeru le responde que saldrá enseguida y que no se preocupe. Se da cuenta de que Seika probablemente no tiene mucha experiencia social porque pasó mucho tiempo en cama. A Shigeru le preocupa que Seika sea un blanco fácil para la gente mala, así que, con su título de Dios, jura que ayudará a Seika a ser lo suficientemente fuerte como para protegerse a sí misma. Shigeru sale del baño y se encuentra a Seika esperándolo. Seika le dice que estaba muy preocupada, y que los demás también lo estaban esperando. Se reúnen con el grupo, y Seiji empieza a hablar de los planes de futuro. Sugiere que decidan sus trabajos ahora, porque asignar puntos según el rol de cada uno les ayudará en las batallas al hacer sus estadísticas más específicas.
A Shigeru le gusta la idea. Seiji continúa diciendo que su objetivo es ser un héroe, lo que a Shigeru le parece perfecto y súper guay. Seiji sugiere que Rizu sea una maga, y que Shigeru asuma el rol de un gran luchador. Seika interrumpe, diciendo que ella también quiere ser una heroína. Shigeru le pregunta si quiere ser una gran luchadora como él, pero Seika dice que no. Al final, decide ser una maga. El grupo se prepara con sus nuevos trajes. Mientras tanto, Shigeru piensa que, aunque antes Seiji era súper tacaño con el dinero, ahora se ha gastado un pastón en mejorar sus clases, demostrando lo mucho que le importa que tengan éxito. Después de que terminan de cambiar de clase, Seika se acerca a Shigeru y le dice con orgullo que con su nuevo traje y la porra que lleva, se ha convertido en una maga genial, mientras sonríe y la anima, diciéndole sí. Recuerda cómo pensaba que Seika no se rendiría en su sueño de ser una heroína. Con eso, el grupo tiene una reunión donde Seiji les dice que irán a la ciudad más grande de la región, el reino de Valeria. Luego dice que tiene algo importante que comunicarles. Seiji simplemente dice que solo pueden gastar 2 riras en chuches, lo que hace que Seika se ponga sensible. Cuando termina la reunión, Seika se acerca a Rizu y le pregunta si quiere saltar a la comba con ella. Rizu acepta y se van al parque, mientras Shigeru las mira, sintiéndose súper feliz por Seika. Esa misma tarde, Shigeru se acuerda de cuando fue a la tienda de armas con Seika. A Seika le costaba encontrar un arma que le fuera bien como maga. Mientras Shigeru se esforzaba por evitar que eligiera algo raro y peligroso, consiguió convencerla de que los magos rara vez usan armas, y cuando Seika eligió unos nunchakus, él la convenció hábilmente para que eligiera una cuerda de saltar. Por suerte, el de la tienda le siguió el rollo y le dijo a Seika que era un arma básica pero potente que usaban los maestros de Kung Fu. Después de eso, Shigeru le enseñó a Seika cómo usar la cuerda, y Seika se quedó flipada al ver lo ágil que era Shigeru a pesar de su gran tamaño. Le enseñó a jugar porque no quería que Seika se hiciera daño, y rápidamente se volvió muy buena. Pero Shigeru se dio cuenta de que Seika parecía preocupada y tenía curiosidad por saber qué le pasaba. Seika confesó que también quería enseñar a Rizu a saltar a la comba, pero sentía que Rizu era muy distante. A lo mejor Rizu no quería hablar con ella. Shigeru le dijo que tenía una idea. De vuelta al presente, observa a las 2 chicas jugar juntas mientras se esconde detrás de unos arbustos. Resulta que Rizu es una crack, y enseguida se le da genial saltar a la comba. Mientras juegan, Seika le pregunta a Rizu su nombre, porque Rizu nunca se lo ha dicho a nadie. Pero Rizu se queda callada, así que Seika le dice alegremente que Riz sería un apodo genial para ella. Rizu la ignora y sigue saltando, y de repente salta súper alto en el aire, dejando a todo el mundo alucinado. Empiezan a pensar que a lo mejor es una acróbata. Shigeru se acuerda de lo buena que era Rizu luchando. Ni siquiera se hizo un rasguño en su primera batalla. Cuando aterriza, todo el mundo la rodea, elogiando a Rizu y pidiéndole que se una a su grupo. Pero de repente, Seika empieza a llorar. Al ver esto, Shigeru sale de su escondite, pero en cuanto los demás lo ven, se asustan por su cara tan fea y piensan que es un bicho raro. Rizu se adelanta rápidamente y les dice que Shigeru en realidad es miembro de su grupo. Shigeru le dice a Rizu que debería ser más considerada y le explica que no está bien ignorar a alguien que está intentando ser amable. Rizu se disculpa al instante y sale corriendo, abandonando el parque. Más tarde, de vuelta en la posada, Seika encuentra una nota de Rizu pidiendo perdón por lo que pasó. También le da las gracias por el apodo tan chulo y por su amabilidad. De lo emocionada que está, Seika sale corriendo para buscarla. Mientras tanto, Shigeru dice tranquilamente que sabe que Rizu está escondida cerca. Rizu sale y dice que necesita hablar, y le pregunta si pueden ir a un lugar apartado. Se arrodilla y le pide perdón a Shigeru, pero Shigeru está confundido y le pregunta por qué. Rizu le explica que sabe que el apellido de Shigeru no es Sasaki, sino que en realidad es Yoshioka. También sabe que fue Shigeru quien salvó a Seiji de los bandidos. Pero Shigeru sigue sin entender qué es lo que Rizu intenta. Shigeru se quedó flipando, pero se hizo el tonto y le preguntó a Rizu que por qué pensaba eso. Entonces Rizu le contó que había elegido un poder especial para poder leer los perfiles de la gente. O sea que podía ver sus nombres de verdad, sus estadísticas de poder, y hasta las notas secretas que escribían. A Shigeru casi le da un patatús al darse cuenta de que Rizu había leído sus notas, que eran básicamente los desahogos de un chico frustrado.
Llevándose la mano a la frente le preguntó a Rizu. Vale, ¿y qué quieres? Rizu le dijo que todo tenía que ver con Seika, y le preguntó a Shigeru. Tú ya sabías que en su vida pasada Seika no podía mover el cuerpo, ¿verdad? Shigeru le dijo que sí. De repente, Rizu le soltó que ella fue la que le provocó el accidente a Seika en su otra vida, y que ahora estaba aquí para arreglar su error. Shigeru se quedó con la intriga y le preguntó. Pero, ¿qué le hiciste exactamente a Seika? Rizu le respondió que en su vida anterior, ella formaba parte de un programa que quería cambiar la vida de la gente. Seika era una de las niñas a las que ayudaban, y Rizu de verdad quería que Seika tuviera una vida mejor. Pero un día, hubo una explosión en su edificio, y por culpa de eso, Seika quedó súper malherida. Rizu se puso a llorar mientras contaba que no pudo evitar el accidente ni salvar a Seika. Estaba súper arrepentida por lo que pasó, que encima fue todo por un malentendido tonto entre la gente de allí, para que no volviera a pasar algo así. Por eso, en sus notas secretas escribió que quería poder entender mejor a la gente. Shigeru lo pilló al instante. Ah, con razón, tu poder especial es leer los perfiles de la gente. Le volvió a preguntar sobre el programa en el que estaba Rizu. Ella le contestó que el programa tenía que ver con inteligencia artificial, o sea, una IA. Esta historia hizo que Shigeru se acordara de que la empresa de Seiji se fue a la quiebra por culpa de un programa de IA que falló por una explosión. Así que le preguntó a Rizu. No me digas que era el mismo programa. Rizu le dijo que sí, y encima confesó que en realidad ella es la hermana pequeña de Seiji, pero que aquí a propósito había cambiado por completo su forma de ser, para que Seiji no la reconociera. Shigeru todavía dudaba un poco de su historia, pero Rizu le dijo que no podía mentir, porque ese era el precio que tuvo que pagar para conseguir su poder especial. Sentía que haberse encontrado en este mundo no era casualidad, y que sus destinos ya estaban conectados desde su vida anterior. Ella sabía que Shigeru estaba intentando hacer feliz a Seika y guiar a Seiji para que fuera un mejor aventurero. Por eso, le pidió permiso para echarles una mano. Shigeru le dijo que Seiji y Seika eran demasiado buenos e inocentes, así que necesitaban ayuda para estar a salvo en este mundo. Al final, aceptó hacer equipo con Rizu. De la emoción, Rizu se cortó el pelo súper corto para demostrar que iba en serio. Shigeru se quedó todo loco porque en realidad no servía de nada. Cortarse el pelo así. Rizu solo le dijo que una vez Seika le comentó que le quedaba bien el pelo corto. Y bueno, al final hicieron un pacto oficial para ayudar a sus otros dos amigos. A la mañana siguiente, se prepararon para irse a la capital. Shigeru preparó un animal rarísimo, como una mezcla de tortuga y cabra, para que les llevara las cosas. Rizu fue la última en llegar, y se emocionó tanto que se puso a llorar cuando Seika le dijo que le encantaba su nuevo pelo corto y que estaba muy guapa, y así empezó su viaje. Al poco rato, se toparon con un montón de monstruos. Seika se cargó a uno al toque con su magia de hielo. Justo cuando otro monstruo iba a atacar a Seika, Seiji se puso delante para protegerla, mientras Rizu los cubría desde atrás. Se ventilaron a los monstruos súper rápido. Seika le presumió a Shigeru de lo buena maga que era, y él solo podía asentir y decirle que era genial. Entonces Seiji dijo que como ya se estaba haciendo de noche, tenían que buscar un sitio para acampar. Y a todos les pareció bien. Iban de camino a la ciudad de Valeria. Como a Seika le molaba la aventura, decidieron a propósito ir por un camino en la montaña que estaba lleno de monstruos peligrosos y donde no había ni un solo sitio para dormir. Por suerte, encontraron el tronco hueco de un árbol gigante para pasar la noche, y a Seika le encantó la idea. Seiji le preguntó, ¿quieres buscar leña o ir a pescar? Seika, con toda su confianza, dijo que ella iba a pescar el pez más grande del río, pero ups, el anzuelo se le enganchó en su propia túnica. Shigeru le ayudó a quitárselo y luego la invitó a pescar de verdad. Pero lo único que podían hacer era esperar a que algún pez picara. De repente, Seika empezó a desahogarse y a decirle que era una llorona, y que quería ser más madura y tranquila. Shigeru le dijo que no hacía falta, que llorar no es nada malo. Le explicó que la gente no solo llora porque están tristes, sino también porque sus corazones se llenan de otros sentimientos que no pueden controlar. Acordándose de su pasado, le dijo que la gente poco a poco va perdiendo la capacidad de llorar, y que eso es lo que les impide hacerse más fuertes. Le aconsejó a Seika, en lugar de aprender a no llorar, mejor aprende a descubrir qué es lo que de verdad te llega al corazón. Al oír eso,
Seika se emocionó y se puso a llorar otra vez. Y justo en ese momento, apareció Rizu. Rizu vio que no habían pescado ni un solo pez. Sin decir ni pío sacó su arco, le disparó a unos cuantos peces en el río, y se los dio a Seika. Seika se puso súper contenta y se fue corriendo a la tienda para darle los peces a Seiji. Mientras tanto Rizu le dijo a Shigeru que Seika se veía muy feliz cuando estaba con él. Según Rizu, Shigeru es de esas personas que hacen sonreír a los demás sin esfuerzo, y que con él en el equipo, estarían a salvo de muchas cosas. A Shigeru le dio un poco de vergüenza oír eso, pero entonces decidió volver a la tienda. Pero Rizu lo detuvo y le pidió por favor que no le contara a nadie quién era ella en realidad, porque eso podría romper el grupo. Shigeru aceptó. Al rato, llegaron a la tienda, donde Seiji y Seika ya estaban empezando a cocinar. Cuando se sentaron para comer, Seika empezó a imitar las poses de Rizu. Entonces, Shigeru le preguntó a Seiji, «Oye, ¿tú cuál crees que es el objetivo final de nuestro viaje?» Al oír la pregunta, Seiji se puso serio de inmediato y respondió. Dijo que, por ahora, no tenían un objetivo final. Su meta más cercana era simplemente llegar a la ciudad de Valeria. Una vez allí, Seiji planeaba aprender más sobre este mundo y sus problemas, para poder decidir qué harían después. A Shigeru le impresionó lo lógico que era Seiji al pensar. De repente, escuchó un ruido en los arbustos. Una chica súper malherida salió del bosque y en cuanto el equipo de Shigeru la vio, se desmayó. En su sueño, la chica recordó que estaba huyendo de unos bandidos. Aunque había reencarnado en este mundo, no pudo hacerles frente y le echó la culpa a sus notas secretas. Resulta que, en su vida anterior, era una chica del montón, y su novio la dejó por otra más guapa. Todo el mundo a su alrededor se burlaba de ella. Y por eso, la chica empezó a odiar con todas sus fuerzas a las chicas guapas. De repente, el sueño se acabó. Se despertó y ya estaba en el campamento, y Seiji la estaba cuidando. Seiji le dijo que ya le habían limpiado y curado las heridas. Cuando Seika se acercó con agua tibia para limpiarla, la chica se asustó y se apartó de golpe, porque odiaba ver a la guapísima Seika. Seiji le explicó que fue Seika quien la curó con magia, pero a la chica le dio igual. De hecho, se molestó todavía más cuando Seika intentó hablar con ella, y en vez de eso, le pidió a Seiji que la moviera cerca de la hoguera. A Seika le dio pena, pero Shigeru pensó que era una buena lección para ella, para que aprendiera a no meterse en los asuntos de la gente que no conoce. Además, Shigeru también quería que Seika se mantuviera lejos de esa chica porque él ya sabía su secreto. Flashback. Cuando la chica se desmayó, Seiji le pidió a Shigeru que fuera a por agua, pero de repente Rizu lo paró. Rizu tenía una cara súper seria, como si algo fuera muy mal. Le dijo a Shigeru que esa chica también era una reencarnada como ellos, y que lo que ponía en sus notas secretas era peligrosísimo. Había escrito que nunca perdonaría a las chicas guapas y que las mataría de forma horrible. Los dos se dieron cuenta al instante de que el objetivo de la chica tenía que ser Seika. De vuelta al presente, Seiji estaba tranquilizando a la chica, que se presentó como Reiya. Seiji le ofreció comida y Reiya aceptó. Pero cuando Seika le ofreció un cuenco de comida, el odio que Reiya sentía por dentro explotó. Reiya intentó coger su arma, pero por suerte Rizu ya se la había quitado antes, y ahora no le quitaba el ojo de encima ni un segundo. Shigeru también la estaba vigilando para que no hiciera ninguna tontería, pero Seiji y Seika no tenían ni idea de nada. Seiji le preguntó a Reiya cómo se había hecho esas heridas. Reiya les metió una trola, diciendo que su grupo había sido atacado y que se había separado de sus amigos. Shigeru no se creyó la historia, pero Seiji se la tragó entera y le ofreció protegerla hasta que llegaran a Valeria. A Reiya le encantó la oferta, pero cuando Seika le dijo que tenía que confiar en el líder del equipo, Reiya se alteró tanto que le empezó a doler el brazo herido. Seiji le dijo que se calmara, pero Reiya le contestó que quería ir al río. Le pidió a Seika que la acompañara. Seiji se ofreció para ir él, pero Reiya le soltó. En realidad quiero bañarme allí, ¿eres un pervertido y quieres espiarme o qué? Seiji entró en pánico. Seika, súper inocente, le preguntó, hermano Seiji, ¿eres un pervertido? A Seiji le dio un cortocircuito mental y se desmayó. Cuando Shigeru iba a calmarlo, Reiya lo amenazó. Como te acerques a menos de 3 metros, grito. Shigeru le respondió. ¿Y quién querría acercarse a ti? De repente,
Rizu se ofreció para acompañar a Reiya, pero como Rizu no puede mentir, no pudo ocultar lo que de verdad sentía. Shigeru deseó que por lo menos ocultara sus ganas de matarla, porque eso asustó a Reiya y la hizo insistir en que fuera Seika quien la acompañara. A Seika no le importó, e incluso le devolvió su arma a Reiya por si las atacaba algún monstruo. A Shigeru le entró el pánico porque eso ponía a Seika en un peligro enorme. Pero Rizu la siguió de cerca por detrás para proteger a Seika. Shigeru también quería ir, pero Seiji lo detuvo diciendo, «Oye, respeta la privacidad de las chicas». Shigeru le contestó, «Es que Reiya es peligrosa». Pero Seiji lo malinterpretó, y pensó que se refería a los peligros de los encantos de una mujer. Shigeru ya estaba harto del inocentón de Seiji, pero tampoco podía irse sin más porque... levantaría sospechas. Así que empezó a moverse a la velocidad de la luz de un lado para otro, entre los dos sitios, para vigilar a Seika. Seika hasta se asustó al ver a Shigeru como un borrón, pero él le dijo, «Seguro que estás cansada y estás viendo cosas». Le dijo a Seiji que descansara y luego usó magia de sueño para dejarlo KO. Después de eso fue directo a la orilla del río y vio que Reiya ya le estaba apuntando a Seika con su espada. Seika se quedó de piedra y le preguntó, «¿Pero qué te he hecho?». Reiya le contestó que ella no había hecho nada malo, que de hecho era una buena chica, pero que no podía ir en contra de lo que había escrito en sus notas secretas. Le contó a Seika que había jurado matar a todas las chicas guapas, porque ellas le habían destrozado la vida en la tierra, así que juró vengarse al llegar a este mundo. Ya se había unido a muchos grupos de aventureros, para matar a las chicas guapas y luego escaparse a otro grupo, pero al final, la habían alcanzado. «Y hoy, te toca morir a ti», le dijo Reiya a Seika. Pero justo cuando iba a atacar, de repente Rizu le disparó a la espada y se la quitó de las manos de un golpe. Empujó a Reiya hacia atrás. Cuando Reiya intentó coger su arma de nuevo, llegó Shigeru y le agarró la mano. Le dijo a Reiya, «Se acabó, ya no puedes escapar». De repente una luz súper brillante los dejó a todos ciegos por un segundo. No entendían qué estaba pasando. Cuando miraron de dónde venía la luz, vieron que salía de Seika, que se había transformado en algo así como un